muy buenos días, bienvenidos, Pichincha Universal, La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 9 minutos. Gracias por estar con nosotros en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Este lunes 26 de octubre del 2020, gracias a quienes se unen a nuestra señal en www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias también y un abrazo gigante a quienes están en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Gracias y un abrazo a todos ustedes y vamos saludando también a quienes ya van poniendo presentes en este lunes en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran también en Instagram y en Twitter, @Salomé1819 de la mañana y 10 minutos. Y no puedo dejar de saludar, obviamente, al pueblo chileno. El día de ayer, con un aplastante 77.6%, se pretende ya ahora reemplazar. El pueblo chileno ha elegido cambiar la constitución, la actual constitución redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Así informó el día de ayer la autoridad electoral de Chile. Así que se reemplazará la Carta Magna de nuestro hermano país chileno después de un año de gran lucha, de gran resistencia. Así que un abrazo enorme y fraterno a todo Chile, a todos los hermanos chilenos que además se encuentran también aquí en el Ecuador y en el país. Sé que también fueron a las urnas fuera de su país. Así que bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó el día de ayer que triunfó la ciudadanía y la democracia tras conocerse los resultados parciales del plebiscito, en el que la opción de redactar una nueva Carta Magna se impone. Así que abrazos al pueblo chileno. 9 de la mañana y 11 minutos iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y 12 minutos, ya lo conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, con Alexis y Licenia. Después de 7 meses de estar en teletrabajo, en telestudio, obviamente los ecuatorianos que tenemos la dicha en estos momentos de tener trabajo, que nos toca trabajar dentro de casa, nos ha costado mucho porque no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados para tener una oficina en casa. Muchos decíamos, bueno, es un mes, unos 2 meses, no pasa nada. Sin embargo, llevamos 7 meses y muchos estamos presentando ya dolores y complicaciones en la columna vertebral. Y también los niños, también los jóvenes, justamente por el teletrabajo. Y ya que ha alterado radicalmente el estilo de vida de las personas. La mayoría, obviamente, carecemos de información técnico-científica y no nos adaptamos a las nuevas exigencias. No tenemos, pues, en casa una oficina, no todos tenemos en casa una oficina con un escritorio adecuado, con una silla ergonómica, con un espacio adecuado justamente para teletrabajar y para teleestudiar también. Hemos tenido que improvisar las sillas, poner unos cojincitos, coger la silla del comedor, de la sala y teletrabajar. Por eso es que muchos problemas de columna se están presentando ya en estos momentos. Vamos a tener obviamente con nosotros a un experto en el tema para conversar sobre los diferentes problemas que podemos tener en estos momentos desde casa y además también cómo solucionarlos. El día de hoy vamos a conversar sobre los problemas de columna en el teletrabajo y el telestudio también. Y la pregunta que tenemos para ustedes, quienes están con nosotros en nuestro Facebook de Pichincha Comunicaciones: ¿has sentido dolores en tu columna en estos meses? Puede ser por mala postura, pero también puede suceder por otras cosas. Así que 9 de la mañana con 13 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar sobre los problemas de columna. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 14 minutos, quienes se unen a nuestra señal de Pichincha Comunicaciones, les vamos a contar que el día de hoy estamos hablando sobre los problemas de columna que ya estamos empezando a presentar después de 7 meses de confinamiento, de teletrabajar y además también de teleestudiar. Estamos con el doctor Hassem Nicola. Él es cirujano vertebral, especializado en el tratamiento de la patología vertebral con técnicas mínimamente invasivas y además es especializado en tratamiento y manejo de deformidades complejas de columna en adultos y en niños. Realizó su entrenamiento en deformidades de columna con el doctor Lawrence Lenke en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Obviamente tiene una trayectoria bastante amplia y nos puede comentar el día de hoy
¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos en una mala postura al teletrabajar y al teleestudiar? Doctor Nicola, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. No le escuchamos, parece que está apagado su micrófono. No, ya, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ahí sí, perfecto, muy claro. Buenos días, Carla, gracias por la invitación y me encanta poder compartir contigo y con tu audiencia esta mañana sobre este tema tan importante, ¿no? Doctor, justamente hablábamos al inicio del programa que llevamos 7 meses, que nadie nos esperábamos estar 7 meses en casa o teletrabajando, los que tenemos obviamente la suerte de teletrabajar, y lo estamos haciendo con lo que tenemos en casa. Y de la misma manera lo están haciendo los chicos, están teleestudiando con lo que tenemos en casa. Entonces, no todos tenemos un espacio adecuado, es decir, una oficina, un escritorio y una silla ergonómica para poder trabajar. Eso, ¿cuánto nos puede afectar a la columna? Porque se supone que dentro de las empresas, una de las partes importantes es cuidar al trabajador. Entonces siempre ponen sillas ergonómicas, escritorios que estén a la altura para poder escribir bien. Pero en casa no tenemos esto. ¿Cómo nos puede afectar? Sí, eso es lo que esa pregunta es básica e importantísima y todos esos factores que me estás diciendo, por supuesto que influyen en el tema del aumento de la incidencia de molestias o dolores en la parte baja de la espalda o en el cuello principalmente, aunque también en la parte media de la espalda también por la postura puede influenciar. Existen dos grupos básicamente que tenemos que abordar en este aspecto y que son el grupo que tiene algo previo a iniciar este tema coyuntural que nos tocó vivir a todos. Y las personas que no tienen o no han tenido ningún problema importante en la columna, que también han sido expuestos a este home office o teletrabajo en el cual nos hemos visto de alguna forma inmersos todos nosotros. Porque te digo, yo como especialista también he tenido que hacer algo de teletrabajo, aunque es imposible hacer todo mi trabajo a través de esa herramienta. Pero hay personas que inclusive me han comunicado que trabajan más tiempo sentados que cuando estaban sin este tema del confinamiento o esta restricción de horarios, ¿no? Para salir o para estar en la calle como antes, ¿no? Doctor, el teletrabajo ha traído otro tipo de problemas también. Y uno de esos, justamente lo que usted acaba de decir, se nos adelantó un poquito, y es el horario. Porque antes teníamos 8 horas de trabajo, pero yo salía de mi casa, iba al trabajo, sea como sea que llegaba en bus, caminando, en auto propio, como sea, ya me desplazaba y eso implicaba un ejercicio físico. Así no sea mucho, pero implicaba movernos. Llegaba al trabajo y tenía también que ir a una oficina, ir a la otra oficina, me levantaba a tomar agüita, una cosa a la otra, me iba a almorzar, regresaba y 8 horas salía del trabajo y me iba a mi casa. Sin embargo, ahora que estamos en casa, ya no me levanto pues a la oficina de mi otro compañero porque le tengo todo aquí, tengo todo en la pantalla. Entonces ya no me voy a la oficina, ya no regreso de la oficina y almuerzo y ya solamente voy a la cocinita nomás. Entonces ha disminuido muchísimo nuestro movimiento. No tanto es decir, es que yo nunca he hecho ejercicio, entonces ahora tampoco hago y no pasa nada. No, nuestra movilidad, nuestro cuerpo ha dejado de moverse muchísimo en comparación a lo que hacíamos antes. ¿Eso también nos puede estar afectando, doctor? 100%, Carla. Fíjate, hay un tema, aquí hay un concepto básico que quiero aclarar para que entiendan todos la importancia de lo que tú acabas de mencionar y la inactividad, la nueva inactividad, que son que durante el trabajo nosotros hacemos normalmente algo que se llama pausas activas. ¿Ok? Además. Es decir, una de mis recomendaciones siempre, o la recomendación en general, es no permanecer sentado o en esa posición de sedestación que es antinatural, por más de una hora y media. No quiere decir que no podamos trabajar durante más de una hora y media, ni mucho menos, pero esa pausa activa de estirarse, exactamente, es importantísima. Y de hecho, yo he visitado oficinas donde tienen estos escritorios que puedes elevar y seguir trabajando en bipedestación, es decir, puedes elevar a tu altura la computadora con todo y escritorio y puedes seguir trabajando parado. Entonces, todo esto son medidas ergonómicas súper importantes,
para evitar este tema de las molestias por el sedentarismo obligado al que hemos estado sometidos. Claro, pero ahora aquí en casa incluso los 8 horas de trabajo han aumentado, porque claro, como estoy en casa, es como que hemos dado por sentado de que estamos las 24 horas al día disponibles para el trabajo. Y eso también está causando muchísimos problemas. Aquí nos dice Rolo Carrasco desde Ambato, un abrazo gigante. Dice, hola Morochita, sí he tenido problemas de la columna provocadas por el estrés también, me imagino. Entonces, vienen los problemas de no movilidad. Nos estamos moviendo menos. Así sé que usted no haya estado acostumbrado a hacer ejercicio. Ya, no hacíamos ejercicio, pero la movilidad que teníamos ya no la tenemos. Casi no nos estamos moviendo y eso nos afecta. Pero también, doctor, el estrés, el contraer los músculos y obviamente toda la situación en la que estamos viviendo, ¿nos puede afectar también la columna o es solamente una parte muscular? Porque muchos dicen, es que me duele la espalda, pero es muscular. Ya me pongo mentol, me pongo ahí una cremita y me pasa. Pero eso puede afectar a la larga también a la columna vertebral. Claro, claro, claro que sí. Mira, todo empieza por la contractura muscular. Históricamente el componente muscular es importantísimo y el componente muscular, valga la redundancia, viene relacionado, como hicieron la pregunta, muy importante con el estrés. ¿Ok? Una de las cosas, uno de los motivos de consulta más frecuentes es el dolor cervical. Y el dolor cervical está asociado con todo lo que estamos conversando. Y todo comienza con la contractura muscular que cambia la forma de la columna, que rectifica la columna cervical, que al final no es una lesión, pero es doloroso. Y Claro, por exactamente, y esta condición que no es lesión todavía, se puede convertir en una lesión degenerativa si seguimos haciéndolo constantemente y sometiendo a nuestra columna cervical, por ejemplo, o nuestra columna lumbar en general a una posición a la cual no es la natural. Y por eso sí tiene que ver el estrés tanto directa como indirectamente en la aparición de estos problemas. Doctor, ahora estos problemas no aparecen solamente en las personas que ya están mayorcitas y los que obviamente no estamos tan mayorcitos, pero también duele la espalda, pero también puede afectar a los chicos. Están ahora en teleestudio, están estudiando a través de la computadora. Y eso quiere decir que tampoco se levantan a molestarle al compañero, tampoco se levantan a hacer una cosa. En algunos, muchos planteles educativos están implantando todo eso igual de educación física, que le decimos, para que hagan en casa. Sin embargo, no es lo mismo. Muchos niños y muchos chicos viven en departamentos, por ejemplo, o viven en lugares muy pequeñitos donde obviamente el espacio es reducido y no porque no quieran, sino porque no hay espacio nomás. Entonces, Claro. puede empezar a afectar desde edades muy tempranas. Sí, mira, fíjate, yo siempre hago hincapié en que los niños, afortunadamente por la configuración de su columna, tanto eso como la elasticidad de los tejidos blandos que tienen, se afectan menos que nosotros los adultos en este tipo de posiciones constantes, ¿no? Pero indudablemente sí hay un porcentaje de ellos que empiezan a presentar problemas, y más en estos niños que están en etapas de crecimiento importantes. Ahí hay lesiones asociadas como la osteocondritis que pueden aumentar el dolor, la intensidad del dolor en posiciones fijas. Pero en general, yo he analizado por experiencia propia este tema de las clases online de los niños y afortunadamente no están sometidos a tanto tiempo de estar sentados o estar fijos como nosotros los adultos, ¿no? Como las personas que están en una oficina. Entonces, la incidencia es menor. Ya. Es mucho más importante en personas adultos jóvenes, adultos mayores, adultos intermedios, por decirlo así, pero definitivamente tenemos que observar la postura de nuestros hijos y tener un poco de cuidado en este tema coyuntural. Es que, doctor, también ahora la tecnología con los chicos no es solamente para estudiar. Entonces se pasan también mucho tiempo o en la televisión o en el computador y eso también puede afectar su postura. Es importante entonces que apaguemos los dispositivos y hagamos que los chicos empiecen a hacer ejercicios, doctor.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. Y además que yo soy de esas personas que Egoísta. abogan tanto por como especialista como papá de no estar pegado a una pantalla constantemente. Y eso es uno de los males actuales, ¿no? Inclusive una vez tuve la oportunidad de hacer un artículo sobre la posición del cuello en el uso del celular o el uso de las tablets y Es eso terrible, definitivamente es doctor. un factor predisponente. Ujú. Sí, es por decirles Eso así, es importantísimo. es importantísimo. Acuérdense que el celular se puede levantar. Levanten el celular, no le bajen. Exactamente. Es como que piensan que si no bajan, Algo, no van a leer. Levanta el teléfono porque se va a fregar la columna. Doctor, vamos hablando entonces de las dolencias que podemos tener, porque la mayoría tenemos esta mala postura y lo que nos empieza a doler es la parte de los hombros, los lumbares, ese dolor y esa contractura muscular que tenemos. Luego empieza obviamente todos los problemas ya más a fondo de columna. ¿Qué problemas podríamos tener ahora con el teletrabajo? claro, claro, mira, como te había mencionado anteriormente, la rectificación cervical es uno de los problemas más frecuentes. Es un problema postural, es una condición postural inadecuada del cuello, que finalmente se puede convertir, como te dije, con el tiempo, en problemas degenerativos de los discos y de las facetas articulares. Es decir, eso sí puede pasar y una de las cosas que siempre advierto. Y hay una cosa importantísima con respecto a la columna lumbar, que también no se le aleja en frecuencia, y es que estar sentados biomecánicamente no es sano para la columna. Es decir, hay un cambio, hay una rectificación de igual forma de la lordosis lumbar, que es la curvatura fisiológica de la columna lumbar, que condiciona a que ese segmento esté en una posición inadecuada. Los discos, las facetas, los ligamentos, los músculos están en una posición que no es la correcta. Y eso, por supuesto, mientras tú más sometas a algo inadecuado o incorrecto a cualquier estructura, vas a terminar dañándola o causándole algún daño, ya sea mínimo o mediano o de gran magnitud. Y eso se va a traducir en problemas degenerativos discales, hernias discales, síndromes facetarios, que al final van a necesitar un tratamiento un poco más importante que simplemente tomar algún medicamento o estirar la columna. Es que, doctor, nosotros la mayoría, y le digo, aquí voy a hacer así como, voy a darme latigazo. A veces el dolor de columna, claro, decimos es muscular por la tensión, por mi postura, y nos tomamos ahí, por ahí un desinflamante, nos tomamos ahí un relajante muscular y nos pasa. Yeah. ¿Eso es recomendable o tengo que de ley ver a un especialista o debería verlo si es que es recurrente el dolor? Mira, buenísima la pregunta, Carla, y fíjate, más del 85-90% de los problemas o dolores lumbares que tenemos normalmente son tratados en forma conservadora. ¿Okay? La gran mayoría, como puedes Masajito. ver. Sí, la segunda causa más frecuente de consulta a nivel mundial es el dolor lumbar después de la gripe, imagínate. No. Entonces, imagínate lo frecuente que es y afortunadamente el gran porcentaje es tratado en forma conservadora. Yo siempre doy un consejo a mis amigos y a mis pacientes. Si tienen un dolor lumbar leve, de leve a moderado, sin irradiación hacia los miembros inferiores, es decir, sin corrientazo hacia las piernas, sin debilidad hacia las piernas, yo lo recomendaría es hacer un poco de ejercicio, tomar algún medicamento como lo hiciste tú, es decir, no te des más latigazo porque lo estás haciendo bien. Entonces, y si mejora, no hay ningún problema. Ahora, si se vuelve recurrente o hay algún signo de alerta como lo que Ahí es estoy otra cosa. diciendo, que es irradiación hacia los miembros inferiores, ahí sí hay que consultar al especialista. Es decir, doctor, cuando ya empiezo a tener, por ejemplo, esto de la irradiación de los miembros inferiores me llamó la atención. El Ujú. lumbar, por lo general, lo que se siente es como un cansancio. Es decir, es como que estamos llevando la mochila, ¿no? Sentimos el peso aquí en la parte lumbar y es el cansancio ese que tenemos por una mala postura. Pero Correcto. cuando ya hay como electricidades, ¿no es cierto? Como una electricidad Correcto. en las piernas, ahí es cuando ya tenemos que ver a un especialista. Correcto, sí, generalmente eso es un signo de alerta, no siempre tampoco es una condición grave, pero normalmente si tienes eso en forma recurrente tienes que consultar y saber por qué. Porque ¿Y puede por ser, qué? por ejemplo, por decirte algo, a lo más temido que siempre tienen en general las personas, es que una hernia discal es un fragmento de disco que puede salir, comprimir un nervio y ese nerviecito no produce dolor en la localización de la hernia, sino irradiación hacia al miembro inferior generalmente, y eso es un signo de alerta importante. Entonces, a tomar en cuenta, por favor, ese tipo
de alertas que nuestro cuerpo nos da. A veces uno dice, no, es que es como un calambre nomás. No, no me pasa nada, ya me estiro y me pasa. Pero ese tipo de alertas que nuestro cuerpo nos da nos quiere decir que tenemos que ir a ver a un especialista. Estamos conversando el día de hoy sobre los problemas de columna que está generando el teletrabajo y el telestudio también, hablando con el doctor Hassem Nicola, que es cirujano vertebral. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito y regresamos con las preguntas de nuestros oyentes, doctor, y además tenemos un testimonial que queremos compartir con usted y con nuestros oyentes. Regresamos enseguida, pequeño cortecito y volvemos. 32 minutos, estamos conversando con el doctor Hassem Nicola. Él es cirujano vertebral especializado en el tratamiento de la patología vertebral con técnicas mínimamente invasivas. Además tiene especialidad en deformidades complejas de columna en adultos y en niños. Conversando ahora sobre el teletrabajo y el telestudio también, que todo puede empezar además con una postura inadecuada al momento de teletrabajar y de telestudiar durante la jornada laboral. Los casos se han multiplicado durante la época de confinamiento y se ha realizado, justamente el doctor Nicola, mediante investigaciones personales y referenciales de colegas también. En la actualidad, el computador acapara un gran porcentaje del tiempo de los miembros del hogar y obviamente la postura frente al mismo nos está afectando muchísimo. Conversábamos en la primera parte de nuestro programa con el doctor Nicola y hablábamos también sobre la falta de movilidad. La falta de movilidad también puede aumentar estos problemas que tenemos en la columna. Pero doctor, ya hablando de las posturas, de las patologías graves ya, podemos empezar a tener problemas, por ejemplo, en la cervical. Hablábamos de la parte lumbar antes de irnos al corte. ¿Qué pasa con la cervical? Y justo usted topaba un punto que es súper importante y es la postura del celular. Muchos niños están estudiando con el celular. Tal vez muchas personas incluso están trabajando también con el celular. ¿Cuál es la postura que deberíamos tener al momento de utilizar el celular y qué afectaciones podríamos estar generando en nuestro cuello y en la parte justamente cervical? Sí, este tema es muy frecuente, Carla, y la postura que adoptas inconscientemente revisando el celular, porque la adoptamos todos al final, es una postura antinatural. La curvatura normal de la columna cervical la llamamos nosotros en medicina lordosis. Es una curvatura que si ves la columna de lado es cóncava hacia atrás y convexa hacia adelante, es decir, la curva hacia adelante, ¿ok? Cuando nosotros flexionamos el cuello hacia adelante, lo que hacemos es invertir esa curva. Y si tú haces que esa curva se invierta, ocurre lo mismo, y es la misma explicación que te di con la columna lumbar. Es una posición totalmente inadecuada. Al otro lado. Exactamente. Y los discos, las estructuras que forman el segmento funcional de la columna están en una posición inadecuada, se nutren con movimiento, se nutren con una buena postura, entonces estamos predisponiendo a problemas degenerativos que pueden ser discopatías degenerativas, que pueden ser hernias discales, síndromes facetarios, espondiloartrosis, espondiloartropatía, que son términos bastante complejos como para entenderlo en forma general, pero son problemas importantes que en algunos casos, en el menor de los casos, puede llegar inclusive a necesitar cirugía. Entonces es la importancia de tomar las medidas desde temprano, ¿no? Ahora, doctor, hablando también, estábamos hablando justamente del teletrabajo y decíamos los elementos que necesitamos para trabajar bien. Es decir, en una oficina nos dan una silla ergonómica, nos dan un escritorio que está a nuestra altura, pero en casa no lo tenemos. Deberíamos invertir, ahora que no es que se puede mucho, invertir en este tipo de cosas para estar bien en casa, o qué podríamos hacer con los elementos que tenemos en casa. Es decir, poner cojines, subirme un poquito más, bajarle la compu, no sé, hacer algo para poder estar de manera correcta, por lo menos sentarnos de manera correcta y no estar afectando nuestra columna de tal manera que podamos tener todos los problemas que nos comentaba usted hace un momento. Claro, definitivamente, Carla, hay aditamentos, que uno de ellos es la silla, que son aditamentos ergonómicos que nos facilitan la vida en las oficinas. Pero en el hogar tenemos que reinventarnos. ¿Okay? Y sí, estoy de acuerdo con esas cosas, esos factores que tú dices. Podemos usar la red para
adquirir este conocimiento de ergonomía, cuáles son las posiciones adecuadas, la altura en que tiene que estar la vista con respecto a la pantalla del computador, etcétera, etcétera, y poder tratar de reinventarnos y usar un cojín un poquito más alto o elevar el computador o usar algunos pads de estos acolchados para las manos para evitar problemas en las muñecas cuando estamos usando mucho el computador. Entonces, todas estas cosas sí, definitivamente tenemos que tratar de reinventarnos. Te voy a dar un ejemplo. Un gran conocido mío es un CEO, el director de una compañía de publicidad. Y bueno, les ha tocado, como a todos nosotros, hacer teletrabajo. Y me pareció súper interesante lo que hizo. No digo, lo doy como ejemplo, como para incentivar a los trabajadores. Lo que hizo fue agarrar todas las sillas de todos sus empleados, que son unos 100 empleados o 98 empleados, una cosa así, o creo que un poco menos podría ser, pero eran un gran número, y les mandó las sillas de su Su oficina casa. para cada una de sus casas. Muy bien. Entonces, fue un Bravo, factor, bravo por ese, un ejemplo bien interesante, me pareció súper chévere y realmente motivó a sus trabajadores mucho más y claro. fue un factor bien importante. No, es cuidar también de sus empleados, ¿no? Cuidar Exactamente, de la gente que exactamente. trabaja con ellos. Dice un comentario que nos envían en este momento a través de nuestras redes. Dice, paso sentado más de 8 horas y desde hace unas semanas me duele la mitad de la espalda. Camino en las tardes, a veces el dolor se alivia, pero no pasa. ¿Esto es un dolor muscular o ya es un dolor de columna, doctor? Ya. Para estar seguro de eso, por supuesto, no es fácil nada más el comentario, pero normalmente yo lo que le digo, lo que entiendo de este dolor que tiene esta persona, definitivamente debe ser algo mecánico poco importante, porque es a leguas que es algo postural. Y cuando duele la mitad de la espalda, más que la cervical o la lumbar, generalmente el problema es menos importante, generalmente, ¿ok? Y muchas veces no necesariamente tiene que ser solo muscular, podría ser algo mecánico inherente a la estructura de la columna, pero algo leve, combinado con algo muscular y fíjate que el caminando se mejora, entonces ahí estás moviendo la musculatura y estás dándole alivio. Yo considero que algún analgésico suave y ejercicios directamente relacionados con los músculos de la espalda lo van a ayudar más que caminar. Es importantísimo entonces que se realice ejercicios, como ya lo decíamos desde el principio, doctor. Y queridos oyentes, quiero compartir con ustedes el testimonial de Vanessa Coronel y darnos cuenta sobre sus dolores de espalda y las complicaciones que le ha traído el tener una mala postura. Así que escuchemos a alguien que ahora ya está con problemas un poquito mayores por la mala postura. Escuchemos a Vanessa. Bueno, mi experiencia con el tema del teletrabajo, la verdad es que como no se miden los tiempos, estás la mayoría de los momentos conectada y sentada, o se vuelve un poco más largo y peligroso igual para la salud. O sea, en mi caso, al no tener un sillón ergonómico, yo empecé a sentir un dolor, un estirón desde la espalda baja hasta la pierna en general, todo el lado izquierdo, incluso ya no podía dormir. Y era un dolor bastante molestoso. Bueno, sigue ahí, ¿no? Pero en esos he estado en querer averiguar qué puede ser o cómo mejorar y ver tal vez una opción de una silla cómoda para poder trabajar con mayor tranquilidad. Y otro problema igual es el cansancio visual, ¿no? Que no mides todo el tiempo que pasas conectado. Y claro, al no tener igual uso un asiento más cómodo, yo tenía dolor de cuello porque mi computador estaba más abajo de lo que debía estar, ¿no? Entonces me empezó ese dolor de todo lado, el lado izquierdo, o sea, no es que solamente era la pierna, de hecho me estaba olvidando de decir la parte del cuello, entonces y sí sentía un estiro y yo creo que era prácticamente por la posición en cómo yo estaba trabajando. Entonces, sí debía tal vez hacer una mejor inversión para tener un sillón más cómodo. Creo que ese puede ser el factor principal y el gran problema de trabajar en casa, porque a todos nos sorprendió esto del teletrabajo y creo que ahora debemos empezar a adaptarnos también, ¿no? Ya ha pasado algunos meses y ya es momento en que empecemos a ver a preocuparnos de nuestra salud y darle la importancia que requiere, o sea, porque esto se va para largo
y es necesario que tengamos todas las comodidades para gozar de una buena salud en el teletrabajo. Gracias a Vanessa Coronel por comentarnos su experiencia, el dolor de la cervical y además ya era el dolor en todo el lado izquierdo que ya no podía ni dormir, doctor. ¿Eso es mala postura? ¿Es muscular o ya es un problema un poco más grave? Fíjate que ella menciona algo desde el principio que me llamó la atención inmediatamente y es que se le va el dolor hacia la pierna. ¿Te acuerdas que habíamos comentado anteriormente, Ujú. ¿no? Esa electricidad. Esa electricidad hacia la pierna. Entonces yo pienso que definitivamente Vanessa es una persona que debería consultar a un especialista para ver qué está pasando y evitar problemas mayores a futuro. Es decir, prevenir es mejor que lamentar, como dice el dicho, ¿no? Y la prevención siempre es mejor que el tratamiento del problema directamente en medicina en general. Entonces considero que ella sí tiene signos clínicos de que tiene que ver con el teletrabajo, pero aquí yo creo que ya cruzó la raya de donde tiene que ver el especialista y tratarse a tiempo la sintomatología que tiene para saber qué es. Es que, doctor, probablemente en estos momentos muchas personas están sacando a la luz probablemente problemas que ya tenían antes y que no salían, sino que ahora se están agravando. Es decir, probablemente ahorita Vanessa, por el teletrabajo, por una mala postura, está sacando su cuerpo a relucir algún problema mucho más grave, tal vez una lumbalgia o alguna deformación tal vez, o algo que esté ahí escondido. Y eso puede ser el caso de muchas personas también, doctor. Claro, es muy posible eso. Y fíjate, como te mencioné al principio de la entrevista, hay que diferenciar cada grupo, ¿no? Hay grupos que ya vienen con una lesión, hay grupos que no tienen lesión, hay grupos que ya tienen una lesión diagnosticada, a diferencia de Vanessa, que tuvieron que confinarse y que tenían algún tratamiento. Por ejemplo, muchos pacientes míos generalmente los pacientes de mayor edad estaban programados para algún tipo de procedimiento para tratar su lesión y han estado confinados y por supuesto la sintomatología ha aumentado a una intensidad importantísima por todos estos factores que hemos mencionado anteriormente. Entonces definitivamente existen pacientes que su sintomatología ha aumentado con este confinamiento. Doctor, algo que también es importante y es que no tenemos que centrarnos solamente en la columna. Bueno, centrarnos en la columna porque es nuestra parte central justamente. Pero también usted nombró algo importante y es las manos. Empezamos a tener problemas en las muñecas, dolores articulares en los dedos por el uso de la computadora y obviamente por el uso del celular. Esto también va afectando ya de manera progresiva sobre todo los huesos. No solamente ya es una parte muscular, sino ya también los huesos puede ir afectando. Claro, bueno, acuérdate que los huesos generalmente estos huesos largos terminan en articulaciones y las Ujú. articulaciones están recubiertas en su interior generalmente por cartílago y estos cartílagos se nutren con el movimiento, son como esponjas, es decir, ellos no tienen generalmente una buena vascularización, sino se nutren con el movimiento, pero también el excesivo movimiento los puede dañar. Entonces es todo una cuestión de equilibrio al final. Y fíjate, hay una patología súper frecuente también en las personas que usan mucho el computador, que es el síndrome del túnel del carpo, que es la compresión del nervio mediano en la muñeca. Y esto es por posiciones inadecuadas en flexión en flexión o en extensión de la muñeca. Cuando el Y computador está muy arriba o está muy abajo. exactamente, y son sensaciones de corrientaje hacia las manos, hacia los dedos. Generalmente la clínica es muy exacta, pero cuando tenemos problemas cervicales, como hernias cervicales o compresiones cervicales, también pueden producir problemas hacia las manos. Entonces son diagnósticos diferenciales y tienen mucha relación. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta también la posición de las manos y la posición de los miembros superiores cuando estamos enfrente a un computador. Hablemos entonces también, doctor, de los miembros inferiores. Estamos hablando de la columna y llegamos a la parte lumbar. ¿Qué pasa con el coxis, las caderas y las piernas? Incluso las rodillas se pueden ver comprometidas por una mala postura. Ujú. Todo tiene que ver, definitivamente. Y además que es un sistema. Son pequeñas articulaciones o grandes articulaciones que están todas relacionadas una con la otra. Cuando tienes un problema lumbar degenerativo, tú tienes mecanismos de compensación con las caderas, con la pelvis, con las rodillas, con los pies inclusive, que son para prevenir el dolor, que son para mejorar el dolor de alguna forma, y por supuesto todo esto se va afectando con el tiempo. Ahora, yo pienso que volviendo al tema del confinamiento y la inactividad, generalmente estas cosas son por posición y por falta de ejercicio físico.
Doctor, nos hacen dos consultas y esta es muy importante, justo al tema en que yo iba en estos momentos, porque no todos estamos trabajando o estamos tomando un poquito de conciencia y decir, bueno, me voy a acomodar de la mejor manera con lo que tengo en casa. Muchos dicen, en mi casa tengo lo más cómodo, que es la camita. Me voy a trabajar en la cama o me acuesto a ver películas en la cama con la computadora. O simplemente estoy ahí el día entero trabajando desde el celular o desde la computadora. Y justamente una consulta dice, a mi hija le veo a ratos trabajando desde la cama y luego dice que le duele la espalda baja. ¿Eso le hace mal? Mira, claro, es que es lo mismo, es decir, al final, la cama es el sitio por excelencia de descanso y de inactividad. Pero Es no de decir, trabajo. de nuevos trabajos. Inclusive cuando estamos sentados, por lo menos estamos en forma de propioceptiva, estamos utilizando los músculos del torso para mantenerlos derechos o mantenerlos en una buena posición. Y eso es positivo. No todo es malo de estar sentado, ¿ok? Pero estar acostado por mucho tiempo, por supuesto, no es bueno para ningún grupo muscular del cuerpo. Entonces, si estás mucho tiempo acostado, cuando vas a utilizar esos grupos musculares, tienes un hándicap de masa muscular, de fuerza muscular, de tonicidad muscular que te puede producir un dolor en estas zonas, ¿no? Celo Ordóñez nos dice, hola Carlita, buenos días, hágale por favor una pregunta al doctor. Cuando uno siente calor intenso de pronto en las piernas, ¿tiene que ver algo con la columna o es circulación eso? Para responder a esa pregunta con exactitud, definitivamente hay que ver la Hay que intensidad de revisar. esa sensibilidad y hay que examinar al paciente, ¿no? Pero definitivamente un problema de hernia discal o de compresión en la columna lumbar puede producir alteración de la sensibilidad en el paciente y puede alterarse también de alguna forma esa sensación de temperatura en los miembros inferiores. No necesariamente es un cambio de temperatura, sino es la sensación que siente el paciente. La sensación de calor. Exactamente. No es Puede ser necesario. que, De hecho, cuando hay cambio de temperatura real, que el paciente empieza a sentir enrojecimiento, aumento de temperatura real de un miembro comparado con otro, ahí sí yo me inclinaría por otro tipo de patología que no es compresivo neurológico. entonces, obviamente, como siempre les recomendamos y les decimos, si usted tiene un dolor específico, si tiene ya una molestia recurrente, por favor, acuda a un especialista. Si ya es un dolorcito así muscular que medio uno hizo un mal movimiento, se tomó alguna cosita y pasó, bueno, Chévere. tranquilos, no nos vamos a echar el látigo como estábamos hace un momento, doctor. Pero Correcto. sí es importante que si es recurrente el dolor y no pasa, es importante acudir a un especialista. Doctor, recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar la postura, para sobre todo evitar que tengamos a futuro problemas mucho más graves? Y si ya los tenemos en estos momentos, ¿qué podemos hacer para mejorar? Ahorita que estamos en teletrabajo, que evidentemente no tenemos la actividad física que teníamos antes, ¿qué podemos hacer? Voy a resumirte de todo lo que hemos hablado para hacer una lista para que las personas tengan eso en cuenta. Por supuesto, buscar la forma de mejorar la ergonomía. Nos metemos en YouTube, una recomendación mía, nos metemos en YouTube, buscamos la palabra ergonomía en la oficina o ergonomía en el escritorio y ahí vamos a tener altura del computador con respecto a la vista, la posición de las manos, cuáles aditamentos podemos conseguir para mejorar nuestra ergonomía y nuestra mejoría en este tema. Por supuesto, la pausa activa que mencionamos también anteriormente. Tener en cuenta que no podemos estar mucho más tiempo sentados de lo que significa una hora y media, pararse, hacer un poco de estiramiento. Si tienes la posibilidad de tener un aditamento donde poner la computadora de una forma elevada y seguir trabajándola en bipedestación sería ideal. Y por supuesto, buscarse, reinventarse, el ejercicio físico, el estiramiento, buscar ejercicios de Williams, que son un grupo de ejercicios que también podemos conseguir en YouTube, que son básicos y que son fáciles de hacer para mejorar la condición muscular de la columna. Y por supuesto, por último, si todo esto que estamos haciendo no nos funciona y el dolor empieza a aumentar de intensidad o tenemos algún signo de alerta que hemos mencionado anteriormente, consultar al especialista. Es importantísimo entonces, doctor, no dejar pasar esos dolorcitos porque a veces decimos, sí, es que mucho trabajo, es que me duele, y estamos con el me duele, y no vamos al especialista. Y es importante entonces, por favor, Claro. revisar. Y Importantísimo, Carla. Acuérdate que, disculpa que te interrumpa, acuérdate que todo esto, la palabra clave es que es acumulativo. Empezamos con un dolorcito acumular. chiquitico y empezó, y cuando vamos a consultar ya es un dolor incapacitante que puede ser un problema importante. Entonces es mejor siempre ir al médico o acudir al médico en forma precoz, siempre y cuando sea algo que podamos controlar, que no podamos controlar en casa.
Otra consulta que me hacen, doctor, antes de irnos es, ¿qué tipo de alimentación yo puedo tener para mejorar el estado de mis huesos? Muy bien, la alimentación, los huesos, una dieta rica en calcio, dependiendo de la edad. Si estoy siendo muy general y no quiero ser intrusivo con los nutricionistas y toda esta gente que es especialista en este tema, pero generalmente yo recomiendo dieta rica en calcio y dieta rica en proteínas. Uno es para mejorar la condición de los huesos y otro para mejorar la condición muscular. Entonces, eso es básicamente. Pero sí también recomiendo que siempre consultar a una especialista en este tema, ¿no? Importante entonces mantener una posición adecuada, hacer ejercicio físico, lo que pueda hacer en casa. ¿Cuánto tiempo más o menos es recomendable hacer ejercicio, doctor, diariamente? Mira, yo siempre Para digo alguien que no es deportista. Para alguien sí, que no es deportista. es chévere. Es decir, empezar progresivamente y no tiene nada de malo hacer 10 a 15 minutos inicialmente, pero lo normal yo lo que recomiendo es elevar esa frecuencia cardíaca un poco, por lo menos unos 30 a 35 minutos diariamente o de forma interdiaria también es suficiente. Unas 4 veces a la semana es sumamente importante por lo menos elevar esa frecuencia cardíaca y sudar un poquito para mantenernos en forma. Antes de irnos, doctor, ya sabe que obviamente los chicos, uno cuando nosotros somos jóvenes, no nos duelen muchas cosas, pero ya después con el tiempo irá doliendo. Y es también dice, mi hija cuando está en clases, cruza las piernas en la silla como en posición de meditar. Y así pasa toda la clase. ¿Eso le afecta en algo? Muchos cruzan las dos piernas, otros cruzan solo una y la otra queda colgada. ¿Eso les puede afectar a la larga? Mire, yo tranquilizaría a la mami que preguntó eso, porque yo pienso que no le va a hacer ningún problema. Ellos son muy elásticos y además acuérdate que están estos monjes tibetanos, estos yogis, todas estas personas que Pasan meditan días durante así. horas en esas posiciones y no tienen ningún problema. Entonces yo pienso que, y menos en los niños que son tan flexibles, así que yo tranquilizaría con esa pregunta a las mamis que le dejen tranquilos. Claro, hay posturas inadecuadas, por Sí, ejemplo, tranquilo. hay niños que hacen lo contrario, colocan las piernas en W. Es decir, no sé si tú sabes esa posición que adoptan esos Con las niños. piernas hacia atrás, con los pies Exactamente. hacia atrás y se sientan Esa- como sobre las piernas, así. Eso, esas posiciones son antinaturales y yo generalmente recomiendo a los familiares cuando van a la consulta por ortopedia que no regañen, pero que sí aconsejen a sus hijos para no adoptar esa Que no posición. lo hagan, que no lo Ajá, hagan porque a la larga les podría afectar. Queremos exactamente. ir con usted, doctor, el resultado de nuestra pregunta del día de hoy. ¿Has sentido dolores en tu columna en estos meses? Y la respuesta de nuestros oyentes es sí, el 56% y no el 44%. Es altísimo, doctor, las personas Altísimo. hemos tenido en algún momento algún dolorcito en estos meses, justamente por el teletrabajo y el telestudio. Me están pidiendo, doctor, dónde podrían hacer una consulta con usted para ya algo un poco más profundo. Ok, mira, te voy a dar el teléfono del consultorio 099-263-1107 y tengo mis redes sociales, que es mi Instagram, es el @mi columna BT de vertebral y, ajá, y el Facebook, que es el doctor Hasem Nicola, así como suena. Con Ahí Z. está, ahí está mi información, me pueden comunicar por las 3 vías y yo estaré pendiente de cualquier cosa. Muchísimas gracias entonces, doctor Hassem Nicola, por darnos estas recomendaciones, por comentarnos, por jalarnos un poquito las orejas de que tenemos que tener en cuenta que nuestra columna es la que nos sostiene. A veces nos quitamos la conciencia por estar enfrascados mucho en el trabajo, pero tenemos que darle un poquito de tiempo también a esas pausas activas para que no tengan problemas de columna. Un abrazo gigante quienes se conectaron con nosotros, Angelita Cuichán. Tito Carrasco dice ejercicios de Williams en YouTube. Así es, ¿verdad? Los ejercicios de Williams. Ejercicio de De Williams, con Williams. ese al final, Sí, exactamente. los ejercicios de Williams nos dice. María Belén, un abrazo gigante. Al Chelito Cabrera, un besito desde el Valle de los Chillos. Sandrita Andrade, un abrazo. Mónica Castro, José Lo Jaramillo, Violeta Rea, Cristian Mejía, que estaban conectados con nosotros a través de mi Facebook personal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que esto no dure mucho, podamos regresar a la nueva física. Esperemos, doctor. Sin embargo, tenemos que estar preparados porque parece que todavía falta un tiempito más. Sí, definitivamente falta un tiempito, nos tocó vivir una coyuntura bien especial a todos nosotros, pero bueno, hay que tener positivismo y bueno, gracias a ti, Carla, de verdad que estuvo súper amena la conversación y ojalá que les haya servido a todos estos oyentes algún consejo que le hayamos dado.
Por supuesto que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y antes de irme, quiero hacer un llamado, por favor, un servicio social a nombre de Osvaldo Sebastián Cagüeñas Estrella. Él ha sido diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, está hospitalizado en el HCAM, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Se necesitan 40 pintas de sangre de cualquier tipo. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta al sistema inmunológico y ataca los nervios de la columna. Osvaldo Sebastián Cagüeñas de Estrella, con su número de cédula 17 21 10 85 51. Se agradece infinitamente quienes puedan donar sangre de cualquier tipo. Se necesitan 40 pintas de sangre en el HCAM. Así que un abrazo gigante y muchísimas gracias. Qué bueno, que podamos gracias, ayudar. doctor. Un abrazo gigante para usted. Nos escuchamos y nos Chao, vemos. igualmente. Cuídate. Gracias, Chao, chao. doctor. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy, por empezar esta semana aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Manténganse sanos, fuertes y felices. Hasta mañana.